Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieras que me estés escuchando. Estoy muy feliz de que estás hoy aquí conmigo. Espero que estés listo para recibir la palabra de Dios hoy que Él ha puesto en mi corazón. Algo que Dios me ha estado compartiendo en mi vida, algo que yo he estado experimentando en mi vida hoy es cuando caminamos en obediencia. Hay tantas promesas, tantas bendiciones, tantas cosas que Dios nos está dando. He visto tantos milagros, tantas promesas enfrente de mi vida porque me he sometido a Dios, porque he obedecido a Dios. Y estoy tan alegre de compartir contigo hoy la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a empezar en Gálatas 5, verso 16, porque quiero compartir contigo que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios dice que hagamos algo, nuestra carne nunca va a querer obedecer lo que Dios está diciendo. Y lo vamos a leer ahorita en verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. El Espíritu y la carne están en contra de uno al otro. No se ponen de acuerdo, nunca van a estar de acuerdo, no son lo mismo, son completamente opuestos. Nunca van a caminar en el mismo paso, nunca van a decir lo mismo, van a estar en guerra uno con el otro. Cuando el Espíritu te dice, haz algo, por ejemplo, cuando el Espíritu te dice, da diezmo, da una ofrenda, anda y pon tus manos en el que está herido, anda y pon tus manos en el que está enfermo y se van a recuperar. ¿Qué es lo que tu carne dice? Nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos suficiente, o yo no puedo poner las manos en el que está enfermo y sanarlos. Esas son las cosas que empezamos a decir, que empiezan a salir de nuestra boca, que nuestra carne nos empieza a decir en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu están en contrario, no están de acuerdo con el uno al otro. Y dice, en verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Escucha, estas son las obras de la carne. Cuando nosotros empezamos a seguir la carne, las obras de la carne se manifiestan en nuestra vida. Nosotros podemos ver cuando estamos caminando en la carne o cuando estamos caminando en el espíritu. Dice, son adulterio, son fornicación, son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne, pero las obras del Espíritu. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer hoy, pero yo no quiero tener esas obras en mi vida. Yo no quiero tener rabia o celos o idolatría o hechicería o fornicación. No quiero tener esas obras de la carne en mi vida. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Lo que estamos hablando en Gálatas, si hacéis morir esas obras de la carne, lo que quiere hacer la carne, viviréis. Pero si vivimos en las cosas de la carne, moriréis. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne no producen vida. Las cosas de la carne producen muerte. Muerte en nuestros matrimonios, muerte en nuestras finanzas, muerte en nuestra salud, muerte en nuestra mente. La cosa de la carne no quiere producir la vida que Dios te ha dado, la vida que Dios ha comprado por ti por la sangre de Jesús. Pero las cosas del Espíritu, en verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas son las cosas en las que yo quiero vivir. Esas son las cosas en las que yo quiero estar. En paz, en gozo, en mansedumbre, en cosas de Dios, en amor, en fe. Que puedo creer lo que Dios me ha dicho, que puedo creer que Dios es bueno, que puedo creer que hay un propósito para mi vida, que puedo creer que todavía hay esperanza, que la esperanza no se ha ido, que Dios todavía está conmigo. Tenemos que tener las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy en tu vida? Que tal vez tú dices, eso no es posible.
No puedo tener eso. He aprendido en mi vida que para poder hacer lo que Dios me ha dicho, tengo que tener fe. Las veces que he dicho que no, Dios, yo no puedo hacer eso, o he preguntado o no he creído en Dios, son porque no he tenido la fe de confiar en Dios, de creer que Dios me tiene, que creer que Dios ha tenido un propósito, de creer que Dios sabe lo que está haciendo con mi vida. Las veces que he dicho, no, yo no puedo hacer eso, es porque no he tenido fe. No realmente he recibido la revelación de fe de que Dios me ha prometido cosas buenas. Y quiero hablar sobre ti, sobre la fe. Porque para poder creer, para poder hacer lo que Dios te ha dicho, para poder creer que Dios te va a hacer lo que Dios te ha prometido, tenemos que tener fe. Y vamos a aprender hoy de dónde viene la fe y cómo tener fe. Vamos a ir a Romanos 10, en verso 14. Si tienes tu Biblia, anda y busca tu Biblia y sácala, porque quiero que hoy tomes notas, que hoy leas tu Biblia conmigo, que hoy tú recibas de Dios también lo que Dios está diciendo. En verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para invocar, para llamar a Dios, necesitamos creer primero. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero que presten atención a esto porque nos está diciendo, ¿cómo vamos a llamar si no hemos oído? Si no hemos creído. Pero ¿cómo vamos a oír si no hay alguien que nos predique? ¿Quién está predicando en tu vida? ¿Quién es aquella persona que está sembrando la semilla de la palabra de Dios en tu vida? Porque te voy a mostrar hoy en unos versículos, en unas historias de la Biblia, porque es importante que estemos en el lugar que Dios nos ha dicho que vayamos, que Dios ha elegido para nosotros. Que estemos en el lugar donde se está predicando la palabra de Dios. No que estemos sentados enfrente de una televisión, no que estemos escuchando en el teléfono, no que estemos escuchando solo música cristiana, pero que estemos en el lugar con el pastor que Dios nos ha elegido, que Dios ha puesto en nuestra vida. Deuteronomio 12, 5 habla sobre esto. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis. Busca ese lugar que Dios ha escogido entre todas las tribus. ¿Cuál es el lugar que Dios ha escogido para que tú busques donde está su habitación? Y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros hulascos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí es el lugar donde Dios te está llamando a estar. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu pastor? ¿En dónde te has puesto? Que estás recibiendo la palabra de Dios, que te están dando fe, que te están diciendo, no tienes que estar enfermo, no tienes que estar pobre, no tienes que estar en depresión. ¿Qué es lo que Dios ha dicho sobre ti? ¿A quién tú estás escuchando? Para poder creer, para poder oír, para poder llamar a Dios. ¿Quién es la persona que tú llamas en medio de situaciones cuando están pasando en tu vida? ¿Quién es la persona que tú llamas en medio de tribulaciones cuando están pasando en tu vida? En medio de enfermedad, en medio de pobreza, en medio de tristeza. ¿A quién llamas? ¿Llamas al mundo y la solución que el mundo tiene? ¿O llamas a Dios? Y dices, Dios, yo confío en tu palabra. Yo sé lo que tú me has dicho. Yo confío en tu palabra. ¿A quién estamos llamando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que se está sembrando en nuestra vida? Dice en el verso 16, en Romanos 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fe está viniendo hoy a tu vida, porque estoy sembrando la palabra de Dios en tu vida. Si tenemos que encontrar el lugar donde Dios nos ha dicho que vayamos, el que Dios ha seleccionado para nosotros, donde se está predicando la palabra de Dios, es muy importante. Te voy a leer una historia. En Hechos, capítulo 14, verso 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado
imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Quiero hablarte de ti porque a veces estamos en situaciones que nosotros no elegimos. Tal vez hoy tú estás en una situación que no elegiste, que has estado enfermo desde que naciste, has estado pobre desde que naciste. Tus padres pasaron por esto, tú también lo tienes que pasar. Y has aceptado este destino porque has sido de nacimiento. Este señor, este hombre, estuvo cojo de nacimiento, nunca había caminado. Pero este oyó hablar al Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Él estaba sentado escuchando cuando Pablo predicaba la palabra de Dios. Y fe vino a él. Y él se vio a sí mismo y dijo: yo tengo pies que no puedo caminar. Pero él no está predicando eso. Él está predicando que hay alguien que murió por mí para que yo tenga sanidad, para que yo tenga libertad, para que yo tenga gozo, para que yo tenga alegría, para que yo tenga paz. Y él recibió lo que Pablo estaba predicando. Y Pablo lo vio a él y dijo: tú tienes fe para ser sanado. Y Pablo le dijo: levántate y camina. Y este hombre que nunca había caminado se levantó en fe y empezó a caminar. Hoy te digo que no importa la situación que ha pasado en tu vida, no importa lo que tu país esté pasando, no importa lo que tus padres han dicho, no importa en lo que naciste. Hoy te estoy diciendo que te tienes fe para levantarte y camina. Levántate y camina, no importa en dónde has estado, no importa por cuánto tiempo ha pasado, hoy te puedes levantar y caminar en fe, que Dios tiene un propósito por ti. Pero mira lo que hizo este hombre estaba sentado escuchando la palabra de Dios. Tenemos que ir al lugar que Dios ha escogido por nosotros y sentarnos y escuchar la palabra de Dios, y fe va a venir y podemos recibir esa fe y levantarnos y caminar en las promesas de Dios. Ese es mi punto número 1. Para caminar en obediencia y recibir fe, necesitamos estar en el lugar que Dios ha elegido para nosotros. Debajo del pastor y sometido al pastor que Dios ha escogido para nosotros. Que nos guarde, que nos guíe, que nos empiece a poner en los lugares donde Dios nos ha prometido. Mi segundo punto está en Marcos 5, 25. San Marcos 5, 25. Vamos a leer sobre una mujer que escuchó sobre de Jesús. San Marcos 5, verso 25. Dice, espero que estés ahí, vamos a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Esta mujer por 12 años tenía una enfermedad y fue a muchos lugares, fue a muchas personas, gastó todo su dinero, pero ya había perdido la esperanza. ¿Por qué? Dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. No tenía más esperanza, porque ya no estaba mejor. Nadie tenía la solución para ella, no importa cuánto dinero tenía, no importa cuántas personas tenía, no importa cuántos médicos tenía. Nadie la pudo ayudar, pero ya se estaba poniendo peor. Y decía, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella escuchó hablar de Jesús. Hoy te estoy hablando de un Jesús que sana. Hoy te estoy hablando de un Jesús que liberta. Hoy te estoy hablando de un Jesús que pagó el precio por ti y por mí. No tenemos que estar en depresión. No tenemos que estar en pobreza. No tenemos que estar en enfermedad. Que Él ha prometido una vida y una vida llena de abundancia. Una vida llena de gozo. Esta mujer estaba en un lugar donde personas estaban hablando de Jesús. ¿Quiénes son las personas alrededor tuyo que están hablando de Jesús? Que te están diciendo que Jesús te da vida, que te está diciendo que Jesús tiene un propósito, que te está diciendo que Dios te ha llamado, que Dios todavía puede restaurar tu matrimonio, que Dios te ha dado tus hijos, que Dios tiene un propósito para cada las cosas que estás haciendo. ¿Qué es lo que estás escuchando alrededor tuyo? ¿Estás escuchando personas que están hablando sobre Jesús? ¿Que están hablando sobre la palabra de Dios?
O estás escuchando a personas que solo hablan lo que está pasando en las noticias, las cosas malas de este mundo, las cosas malas en tu vida, que no hay esperanza, que no hay más solución, que todo se ha perdido. ¿Qué es lo que están sembrando en tu vida hoy? Porque yo te estoy diciendo que hay un Jesús que tiene un propósito, que te está llamando hoy para que retornes a Él, para que te devuelvas a Él. Tal vez has estado en un lugar muy oscuro por años. Tal vez has estado en una situación muy oscura por años. Pero Jesús te está llamando hoy, diciendo, vuelve a mí, te voy a dar vida. Vuelve a mí, da mis promesas. Vuelve a mí y te voy a dar lo que te he prometido. ¿Qué es lo que estás escuchando alrededor tuyo? ¿Quiénes son esas personas que te están diciendo lo que Dios ha dicho sobre ti o sobre tu situación? Es muy importante que entendamos quiénes son nuestros amigos, quién es en nuestro alrededor, quiénes son los que están. En Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquellas personas que tienen malas conversaciones, que lo único que hacen es hablar cosas negativas, corrompen las buenas costumbres, el carácter bueno. Porque eso es lo que estás escuchando. En algún momento de tu vida, cuando estás escuchando a esas personas, ahora empiezas a hablar como ellos. Ahora empiezas a pensar como ellos. Empiezas a actuar como ellos. Cuando estás rodeado de personas que hablan negativo, que hacen las cosas, las obras de la carne, que lo único que hacen son las obras de la carne. Entonces ahora vas a empezar a actuar como ellos, lo vas a empezar a seguir. ¿Por qué? Porque están sembrando semillas en tu corazón, están sembrando palabras en tu corazón, están sembrando ansiedad, están sembrando muerte, están sembrando cosas que no son de Dios. Pero cuando estás rodeado de personas que creen en la palabra de Dios, ahora empiezas a hablar como ellos, ahora empiezas a hablar como Dios ha dicho. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu pastor? Esos son mis primeros puntos. Y mi punto número 3. Fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos en el lugar donde se está predicando la palabra. Por eso es importante que estemos rodeados por amigos que nos estén sembrando la palabra de Dios. Pero no importa. Esto es algo que he aprendido en mi vida. Porque ¿quién es la persona que tú escuchas todos los días, todas las noches, todas las mañanas, a todo tiempo? Tú eres la persona que tú escuchas más. Tú eres la persona que habla más alrededor tuyo. Tú no te puedes ir y dejar tu boca en otra parte. Tu boca viene contigo. Así que tú eres la persona que tú escuchas más. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Porque yo he aprendido que no importa si estoy en la iglesia de Dios todos los días y estoy recibiendo la palabra de Dios. No importa si tengo amigos que creen en la palabra de Dios. Pero si yo no digo lo que la palabra de Dios dice, si yo no creo en mi corazón lo que la palabra de Dios está diciendo y yo siempre hablo negativo, yo siempre hablo malas cosas, yo siempre hablo lo que va a pasar, lo peor para mi vida, yo estoy creando eso. La palabra en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. ¿Qué eso significa? ¿Qué significa que vamos a comer de sus frutos? Vamos a ir a otra escritura, en San Mateo 12, verso 33. Dice, hacé el árbol bueno y su fruto bueno, o hacé el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Estamos hablando del fruto de tu boca. Muchas veces yo me he dado cuenta en dónde estoy en mi fe por el fruto de mi boca. ¿Qué es lo que mi boca está diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo sobre mi familia? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo sobre mis finanzas? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo sobre mi esposo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo sobre mis hijos? He aprendido esto porque hay muchas personas alrededor mío que dicen, mis hijos son demasiado malos, siempre me causa problemas, o nunca me hacen caso, o siempre hacen lo que ellos quieren, no puedo controlar a mis hijos. Y cuando ves a sus hijos, son lo que ellos dicen, están comiendo del fruto de su boca. Pero lo que Dios me ha dicho, a mí, yo acabo de tener una hija, y lo que Dios dice es que mi hija es un regalo de Dios.
Entonces creemos que los regalos de Dios son malos, que los regalos de Dios solo causan problemas, que los regalos de Dios causan ansiedad. Yo he aprendido que mi hija es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que yo he dicho sobre mi hija? Que es una guerrera de Dios, que es paz en mi casa, que es gozo en mi casa, que solo trae alegría. Y las personas la aman estar alrededor de ella, porque ella es eso. Ella es alegría, ella es gozo, ella es paz, es un regalo de Dios. Y los regalos de Dios no son malos. Los regalos de Dios no causan problemas. Pero ¿qué es lo que estamos causando que venga a nuestra vida por las palabras de nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos diciendo sobre nuestras situaciones? Porque no importa si estamos en una iglesia, escuchamos la palabra. No importa si estamos rodeados de mejores amigos que hablan la palabra de Dios. Si tú no confesas la palabra de Dios, muerte va a venir a tus situaciones. Vas a comer del fruto de tu boca. Eso es lo que dice en Proverbios 18 y estamos leyendo San Mateo 12. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Esto es lo que te quiero decir hoy. El hombre bueno saca, trae, llama. Cosas buenas vienen a él. ¿Por qué? Porque del fruto él va a comer. Cuando empezamos a hablar cosas buenas vienen a nuestra vida. Pero aquel que habla cosas malas vienen a nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Estamos llamando sanidad o estamos llamando enfermedad? ¿Estamos llamando pobreza o estamos llamando riqueza? ¿Estamos llamando que nuestro matrimonio sí va a prosperar o estamos diciendo que este año nos vamos a divorciar? ¿Estamos llamando que nuestros hijos son hijos y herederos de Dios? ¿Son regalos de Dios? Estamos llamando que causan problemas, que causan desastres, que nunca nos hacen caso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estás diciendo sobre ti que estás en depresión, que no tienes un propósito, que no eres llamado, que nadie te quiere, que nadie te entiende. O estás diciendo que Dios te ha llamado. ¿Qué mejor persona, qué mejor amigo que te llame que Dios? No hay nadie más que yo necesito que me llame, pero que Dios me llame. Que Dios me diga, te he llamado a que vengas de regreso a mí, a que vengas de vuelta a mi casa, a que vengas de vuelta a mi palabra. Tal vez tú dices, Oriana, yo estaba ahí. Yo estaba en un lugar donde estaba escuchando la palabra de Dios. Yo estaba en un lugar donde estaba yendo atrás de las cosas de Dios. Yo estaba en un lugar donde Dios me estaba llamando. Pero me he ido. Me he ido de su presencia. Me he ido de sus promesas. Me he ido y ya no confío. Ya ni siquiera sé que creo. Ya no sé ni siquiera dónde estoy. Pues hoy te voy a decir que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y di, Padre, yo te doy mi vida. Yo te declaro que tú reinas en mi vida. Declaro que hoy mi vida es tuya, que moriste en la cruz por mí. Y te doy mi vida hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración hoy, yo quiero saber. Comparte conmigo en los comentarios y acuérdate de lo que hemos compartido hoy. Si necesitas sanidad hoy, solo pon tu mano donde necesitas sanidad. Quiero orar por ti hoy, porque Dios es un Dios que sana. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad, cualquier riñón, cualquier corazón, que hoy la sangre no está fluyendo bien, yo declaro que se alinea a tu palabra, que hay sanidad completamente en el cuerpo, que ellos hoy caminan en completa sanidad, liberación, que no son más enfermos, que hoy pueden decir que son salvos, que hoy pueden decir que son libres, que hoy hay un propósito en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero escuchar tus testimonios. Si recibiste sanidad, si recibiste la oración, comparte conmigo qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te veo la otra semana.